Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión, en este video, vamos a ver o hablar sobre el sistema cardiovascular. Sí, en principio, bueno, ahí dice cardo, ahora que veo, es cardiovascular. En principio, bueno, recordar que todo sistema se conforma de diferentes órganos y aparatos. Un aparato es una sucesión de órganos, ¿sí? de tejidos similares que cumplen una función específica y similar. Y un sistema está conformado por diferentes aparatos. ¿Sí? En el caso del sistema cardiovascular, está conformada por, obviamente, el aparato circulatorio, ¿sí? El aparato, bueno, el corazón, el sistema o el aparato respiratorio, que lo veremos en otra ocasión, ¿sí? Comprende de tejido conectivo, sistema nervioso también, por lo tanto, es un sistema complejo, ¿sí? Y bueno, en esta ocasión vamos a ver fundamentalmente el corazón, ¿sí? El corazón y los grandes vasos que emergen y que llegan a él y de él. Quizá la irrigación también del corazón, pero más que nada su configuración externa e interna. De esta manera, entonces, les anticipo que, bueno, el corazón es parte del sistema cardiovascular. Justamente se llama sistema cardiovascular porque forma el cardio y lo vascular, ¿sí? El corazón es una de las partes, los vasos, la sangre y la linfa es otra de las partes que se verán en otras clases, ¿sí? Como decía, en esta ocasión vamos a hablar específicamente del corazón. Corazón es una bomba, ¿sí? Muscular, conformada por tejido justamente muscular, con características estriadas, pero de manera funcional como involuntario, ¿sí? El músculo esquelético, por ejemplo, es músculo estriado que responde al sistema nervioso central y responde a los movimientos voluntarios. Uno puede contraer el bíceps de manera voluntaria, por ejemplo. Sin embargo, el corazón no podemos decirle cuántas veces queremos que lata por minuto, sino que eso se regula de manera autonómica, ¿sí? Ya veremos qué es el sistema nervioso autónomo y cómo regula el sistema cardiovascular, por ejemplo, ¿sí? Al mismo tiempo, el corazón tiene una inervación intrínseca, que también la veremos en otra ocasión. Volviendo al tejido muscular, es un tejido, como les decía, con características estriadas y, por otro lado, características también de músculo liso. El músculo liso sí responde de manera autonómica, ¿sí? Involuntario. Pero bueno, lo que facilita el hecho de que el corazón tenga fibras estriadas es que puede hipertrofiarse, es decir, puede aumentar su tamaño. Y esto generalmente se da o por una cardiopatía, o sea, por una patología del corazón, o bien por esfuerzos físicos, ¿sí? El ejercicio físico puede favorecer la hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo, favoreciendo así una eficacia cardiometabólica, ¿sí? Como les decía, el corazón es una bomba aspirante, ¿sí? Que aspira e impelente, ¿sí? Que expulsa, eyecta sangre. Eh, Cuando aspira, ¿sí? Por esa presión aspirante, en realidad tiene que ver con la relajación, ¿sí? Va a favorecer a que todo el sistema venoso, perdón, drene su sangre a nivel auricular, ¿sí? Y cuando impele, ¿sí? Genera la contracción o la sístole, el corazón, por medio de las arterias, expulsa la sangre, generando una presión a nivel vascular para que esa sangre vaya a los circuitos que tenga que llegar, que también eso se ve en otra ocasión, ¿sí? Entonces, de eso se desprende que el corazón tiene
dos grandes movimientos, si se quiere, dentro de un ciclo, ¿sí? De relajación y de contracción, siendo la relajación lo que se conoce como diástole y la contracción la sístole, ¿sí? Son contracciones justamente musculares, y dado que el corazón es una sumatoria, si se quiere, no está bien dicho sumatoria, pero sí es un músculo hueco, ¿sí? Conformado por 4 cavidades. En su parte interior justamente tiene sangre, lo cual permite que al contraerse o generar su sístole, eyecte esa sangre, ¿sí? Bien. Antes de ir a la configuración, digamos, más interna del corazón, vamos a ver el tejido conectivo que lo envuelve, ¿sí? A grandes rasgos, el tejido más superficial que envuelve al corazón es el pericardio, ¿sí? Justamente es una bolsa cerosa, ¿sí? De tejido conectivo que envuelve en su totalidad al corazón. La capa interna de ese pericardio se llama epicardio y es lo que reviste al corazón directamente, ¿sí? Y sería lo que se conoce como la capa, si se quiere, visceral, o sea, la que tiene contacto con el corazón directamente. La otra es la capa parietal, es decir, la capa del pericardio que da contacto con las estructuras del mediastino, que ya vamos a ver lo que es en instantes, ¿sí? Y finalmente, el endocardio es el revestimiento del corazón en las paredes internas, ¿sí? Esto es un corazón cortado a la mitad, ¿sí? Ahí tenemos justamente la parte ventricular. Fíjense que el ventrículo izquierdo es más grueso que el ventrículo derecho, justamente porque tiene que hacer un mayor esfuerzo para expulsar su sangre a todo el organismo, ¿sí? La parte interna es el endocardio, ¿ok? Algo que a veces suele confundir, recordemos siempre que nosotros vemos y estudiamos la anatomía en posición anatómica y de frente, con lo cual yo voy a estar hablando del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, pero aparentemente yo estoy señalando la izquierda y la derecha. No sé si logro explicar eso. Entonces, todo lo que esté de este lado es el lado izquierdo y este es el derecho. Pero uno dice, pero esta es la izquierda y esta es la derecha. Sí, ok. En la pantalla ustedes van a ver que de este lado, ¿sí? Es el lado derecho y de este lado es el lado izquierdo. Pero yo les voy a estar señalando el lado derecho y el lado izquierdo del corazón, que lo estudiamos en posición anatómica. Como cualquier estructura anatómica, tenemos que entender dónde está ubicado, antes que nada. Y el corazón está ubicado en una zona bien delimitada llamada mediastino anterior, ¿sí? Mediastino anterior medio. Es decir, el mediastino es toda esta estructura, que es un espacio en realidad, ¿sí? Conformado a nivel torácico, ¿sí? Entre el tórax, el cuello y el abdomen, y se divide en diferentes segmentos. Bueno, el corazón está conformado o está ubicado en realidad en el mediastino anterior medio, ¿sí? Sus límites o los límites del mediastino, esto lo tienen que saber, es pregunta de examen seguramente. Los límites son el cuello como límite superior, ¿sí? El diafragma como límite inferior, la cara posterior del esternón como límite anterior. Esto parece un trabalengua, porque la parte anterior como límite, o el límite anterior del mediastino, es la cara posterior del esternón, ¿sí? Y el límite posterior del mediastino es la cara anterior de los cuerpos de las vértebras dorsales, ¿sí? Así que entonces, para refrescar, límite superior, el cuello; límite inferior, el diafragma, músculo inspiratorio, ¿sí? Centrofrénico; límite anterior, cara posterior del esternón; límite posterior, cara anterior de los cuerpos vertebrales dorsales, ¿sí? Y límites laterales, que acá no se ven, son las pleuras pulmonares. Cuando veamos sistema respiratorio, vamos a ver que las pleuras, así como el pericardio envuelve al corazón, es el tejido conectivo que envuelve a los pulmones, ¿sí? Bien. Dicho eso, pasamos al corazón propiamente dicho. El corazón
Estoy acá en el patio, me vuelan todos los mosquitos acá. ¿Sí? El corazón entonces está conformado por 4 cavidades. 2 cavidades más pequeñas, llamadas aurículas, ¿sí? Y 2 cavidades más grandes, llamadas ventrículos. El corazón puede dividirse en 2 mitades, si se quiere, una mitad izquierda y una mitad derecha, ¿sí? La mitad derecha es esta azul, la mitad izquierda es esta, ¿sí? Y estos esquemas de azul y rojo suelen hacer referencia a que por la mitad derecha suele circular sangre carboxigenada proveniente de todo el organismo, y por la mitad izquierda sangre oxigenada que viene de los pulmones, oxigenada para ser enviada a todo el organismo, ¿sí? Entonces, resumiendo, el corazón consta de 2 mitades, una derecha, una izquierda. Dentro de cada una de esas mitades tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda y un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. ¿Ok? Ahora, ¿qué son todos estos caños que salen de acá? Son los grandes vasos que emergen de cada una de las cavidades. ¿Sí? Pero además de los vasos, vamos a tener unas válvulas, que son estas cosas, ¿sí?, que ven acá, como si fuesen unas, nada, son unas válvulas, ¿sí? Parecieran una especie de uñas. Bueno, estas válvulas tienen la función de cerrarse en la medida que el flujo de sangre pase de una cavidad a la otra para impedir el flujo retrógrado, ¿sí?, o el reflujo de sangre hacia la cavidad de manera posterior a su eyección, ¿sí? Entonces, por un mecanismo bastante complejo que se estudiará en fisiología, una vez que hay una sístole auricular, ¿sí?, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, y esa misma presión de la sangre sobre el ventrículo cierra las válvulas, ¿sí? Al cerrarse las válvulas, tanto en este caso la válvula tricúspide como la válvula pulmonar, ¿sí?, que ahora vamos a ver cómo se llaman, que son las válvulas sigmoides o semilunares, ¿sí? Al cerrarse las válvulas, la cavidad puede llenarse y luego una nueva sístole o contracción ventricular genera una presión mayor a la que la válvula genera al cerrarse, pudiendo así eyectarse la sangre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, vamos a los nombres de las válvulas. Por acá van a ver que hice atrio. Decir aurícula y atrio es exactamente lo mismo. El nombre aurícula lo describió por primera vez, si no me equivoco, Descartes, René Descartes, el filósofo, si lo habrán escuchado nombrar. Además de filósofo, bueno, era anatomista. Y en el discurso del método, justamente ese famoso libro en el cual habla del método científico y en el cual tiene esa famosísima frase de pienso, por lo tanto existo, que no es pienso, luego existo, en el sentido de que primero pienso y después hago, no. Eso es una mala traducción o interpretación. Se refiere a que si pienso, por lo tanto existo. Bueno, me fui un poco por las ramas con la filosofía, pero digo, en ese mismo libro hay un capítulo en el cual Descartes describe unas orejuelas, ¿sí?, que tiene el corazón, y justamente esas orejuelas hacen referencia a las aurículas, ¿sí? De ahí el nombre de aurículas, que significa oreja. En fin, no me acuerdo de qué venía. Estábamos por hablar de las válvulas, ¿sí? Entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda vamos a tener una válvula tricúspide, ¿sí? Una válvula tricúspide es decir que tiene 3 valvas que se cierran y se abren, por supuesto, ¿sí? La válvula tricúspide. La válvula tricúspide está entonces ubicada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Finalizando el ventrículo derecho, ¿sí?, acá, dando lugar a la arteria pulmonar, porque adivinen a dónde va, a los pulmones, ¿sí?, tenemos la válvula pulmonar, ¿sí?, o sigmoidea, o semilunar,
¿sí? Porque tiene forma de semilunar. ¿Ok? Del lado izquierdo, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, tenemos la válvula mitral o bicúspide. Y se llama mitral porque al cerrarse forma un sombrero, por así decirlo, como el sombrero del Papa, el cual se llama mitra. El sombrero del Papa, ¿sí? Ese que tiene ahí en la cabeza, cuando da ciertas misas, se llama mitra. En referencia a eso, entonces, se habla de la válvula mitral, ¿sí? O bicúspide. Y también, terminando, si se quiere, en un extremo del ventrículo izquierdo, para dar lugar a la salida de la arteria aorta, este enorme gran vaso arterial, ¿sí? Tenemos justamente la válvula aórtica, ¿sí? O también semilunar ventricular. Es lo mismo el nombre. Pero con que la llamen aórtica va a ser más fácil también para recordar que es de donde sale la arteria aorta. Y lo mismo con la válvula pulmonar, de donde sale la vena, la arteria pulmonar, ¿sí? Bien, entonces tenemos las cavidades, tenemos las aurículas, los ventrículos, tenemos las válvulas y tenemos los dos grandes vasos que salen de los ventrículos, ¿sí? Del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, del ventrículo izquierdo, la arteria aorta, ¿sí? ¿Cuáles son los vasos que llegan a las aurículas? Bueno, a la aurícula derecha van a llegar las venas cavas superior trayendo sangre de cuello, cabeza, miembro superior, y del miembro inferior, la vena cava inferior, trayendo sangre de abdomen, tórax, miembros inferiores, ¿sí? Entonces, vena cava superior, vena cava inferior, desembocan en la aurícula derecha. Yo doy el espacio como si alguien me vaya a responder, ¿no? Y del lado izquierdo tenemos las venas pulmonares, que vienen de los pulmones con la sangre carboxigenada, ¿sí? Luego de haber hecho la hematosis en los pulmones, o sea, el intercambio gaseoso. ¿Ok? Entonces, resumiendo, tenemos corazón derecho, corazón izquierdo, aurícula, ventrículo, válvulas, grandes vasos, ¿sí? Y nos queda por ver los tabiques interauricular e interventricular, que son estas paredes que se ven acá, ¿sí? A nivel auricular, ¿sí? Al nacer, cuando nacemos, este espacio está abierto porque la circulación fetal no es como la necesitamos una vez que nacemos, porque a nivel fetal la oxigenación de la sangre está dada por la placenta, con lo cual el corazón, si bien bombea, por supuesto, no necesita de los pulmones para oxigenar la sangre. Los pulmones comienzan a utilizarse recién cuando el bebé nace, da su primer llanto y expande de esa manera los pulmones. Con ese llanto, con esa diferencia de presión, o mejor dicho, con esa presión de la sangre que va a venir de los pulmones por primera vez, va a cerrarse, ¿sí? Del lado izquierdo al lado derecho, una valvulita, ¿sí? Como una parecita que acá está obstruida, a ver si se ve acá, ¿sí? Este espacio que acá está cerrado, al nacer está abierto por algo llamado agujero oval, ¿sí? Y que por la sangre que llega acá, generando esa presión, va a cerrar esa válvula y en cuestión de entre un mes y 3 meses se termina de sellar completamente. Si esa válvula no se termina de sellar completamente, se conoce como soplo. Cuando ustedes escuchen, uy, tiene un soplo, generalmente lo que suele pasar es que hay una comunicación interauricular o bien interventricular, lo cual es mucho más complicado, ¿sí? Generalmente el soplo interauricular a lo largo de la infancia se termina corrigiendo con el mismo ejercicio, ¿sí? Porque la misma presión que genera la aurícula izquierda lo termina cerrando. Ahora, el soplo interventricular es mucho más complicado porque termina mezclándose la sangre oxigenada con la desoxigenada y eso puede generar
una hipoxia, una falta de oxígeno a nivel organismo en general, con lo cual suele resolverse por medio de una cirugía, ¿sí? En fin, entonces, resumiendo otra vez, de todos modos ahora vamos a ver imágenes tridimensionales para repasar todo, ¿sí? Corazón, ubicado en el mediastino, en esta posición, ¿sí? Esta es la posición del corazón, ¿sí? El vértice del corazón, que es el ventrículo izquierdo, apunta hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? El corazón está conformado por dos mitades, una derecha y una izquierda, cuyas mitades están conformadas a su vez por una aurícula y un ventrículo. La aurícula y el ventrículo están unidas por un tabique, ¿sí? Pero al mismo tiempo por una válvula, ¿sí? Aurículo-ventricular, y una válvula auriculoventricular. La válvula auriculoventricular derecha se llama válvula tricúspide porque tiene 3 valvas, ¿sí? La válvula auriculoventricular izquierda se llama mitral o bicúspide. Los ventrículos también tienen válvulas que se cierran y se abren para dar pasaje a los vasos. La válvula que da lugar entre el ventrículo y la arteria pulmonar se llama válvula pulmonar. La válvula que da lugar entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta se llama válvula aorta, o aórtica, mejor dicho, perdón. ¿Sí? Tabique interventricular, tabique interauricular, ¿sí? Y los grandes vasos que emergen y que llegan al corazón son la arteria aorta saliendo del ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar saliendo del ventrículo derecho, los vasos venosos que son la vena cava superior y vena cava inferior a la aurícula derecha, y las venas pulmonares, ¿sí? Que llegan a la aurícula izquierda. ¿Ok? Dicho esto, bueno, acá tenemos las arterias coronarias, que ahora vamos a ver lo que son, ¿sí? Pero ya tenemos definido un poco lo que es el corazón, ¿sí? Acá está en la posición, digamos, anatómica desde una vista lateral. Acá están todos los vasos que van saliendo, ¿sí? La arteria aorta, la arteria pulmonar, las venas cavas, ¿sí? Las venas pulmonares, ¿ok? Y estas directamente salidas de la arteria aorta, la primera rama de la arteria aorta, son las arterias coronarias. Coronarias, porque forman una suerte de corona alrededor del corazón, y son las arterias que irrigan al corazón, es decir, las arterias que le llegan, que nutren al corazón, que le llevan la sangre al corazón y que quitan la sangre carboxigenada del corazón. Por lo cual son fundamentales, porque el corazón, como dijimos, es un músculo. Todo esto amarillo que se ve es grasa, porque el corazón, como es un músculo aeróbico, utiliza esa grasa como combustible, ¿sí? Con lo cual, si estas arterias se llegasen a tapar, el corazón se queda sin sangre. Si el corazón se queda sin sangre, se produce una isquemia. Si se produce una isquemia, se produce una falta de oxígeno y eso conlleva a la muerte celular, lo que se conoce como infarto. Entonces, un infarto de miocardio no es ni más ni menos que la obstrucción, por ejemplo, de una arteria coronaria que no llevó sangre suficiente, ¿sí?, al tejido para que éste pueda oxigenarse y nutrirse. Si el infarto es masivo, nos vimos, ¿sí? Pasamos a otro universo paralelo. Si el infarto no es tan masivo o es pequeño, bueno, a veces uno ni se entera que tuvo un infarto y se entera 10 años después con un estudio, ¿sí? Por otro motivo, y se ven que hay células cicatrizadas, ¿sí?, que se convirtieron en tejido conectivo y te dicen, no, mira, vos tuviste un pequeño infarto acá. Ok, ¿sí? Pero bueno, todo eso es capítulo para otra clase, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos otra imagen de lo que es el corazón, partido a la mitad, ¿sí? Las válvulas,
el septum o tabique interventricular, las dos aurículas, los dos ventrículos. Nótese el grosor del ventrículo derecho, que tiene que hacer un esfuerzo para llevar la sangre a los pulmones, a diferencia del ventrículo izquierdo, que tiene que hacer un esfuerzo para llevar la sangre a todo el organismo. Por eso es mucho más voluminosa la pared del ventrículo izquierdo. Esto que les hablaba de la hipertrofia, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es dejar de compartir acá y vamos a buscar imágenes del corazón para verlas desde otro lado, ¿sí? Bien. Acá tenemos esta misma imagen que les mostraba recién. No sé si ya se está viendo, pero bueno. Tenemos el corazón partido, como diría Alejandro Sanz, ¿sí? Y tenemos las aurículas y el corazón, o mejor dicho, los ventrículos, ¿sí? Acá tenemos las válvulas, ¿sí? Y bien, a ver, no quiero hacer macana, bien. Fíjense, ahí está el corazón, ¿sí? Entonces, aurículas, ventrículos, ¿sí? Válvula del ventrículo derecho, válvula del ventrículo izquierdo, válvula mitral, válvula tricúspide. A ver si se ve las tres cúspides, ¿no? Porque está cortada. Ahora vamos a buscar una imagen que esté completa, o capaz que puedo completar esta, a ver. Sí, ahí está. Oh, mira vos, ahí está. Fíjense acá. Así y ahí. Este es el espacio por el cual no logro... Ahí está. Acá tenemos las venas cavas, ¿sí? Que llegan a la aurícula. Venas cava superior, inferior. Acá tenemos, perdón, estas son las venas cavas, ¿sí? Estas son las venas pulmonares, ¿sí? Vena cava superior, vena cava inferior, ¿sí? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Saliendo del ventrículo derecho, la arteria, que esta es la válvula semilunar derecha, ¿sí? De la válvula pulmonar, y acá la válvula aórtica, con lo cual por acá estaría saliendo la arteria aorta, ¿sí? Yo estoy acá en el patio, como les decía, no tengo la suficientemente luz, pero bueno, ahí entiendo que está ubicado el corazón en posición anatómica con su vértice hacia la izquierda, ¿sí? Con sus arterias, con sus venas cavas, ¿sí? En esta dirección. Por acá abajo está el diafragma, ¿sí? Descansa sobre el centro frénico, el corazón, ¿ok? Así que bueno, esto fue y es el corazón. Quería mostrarle los grandes vasos, a ver si acá está, para que veamos otra imagen de los grandes vasos, cómo emergen y salen del corazón. Y acá tenemos, fíjense qué maravilla esta imagen. Bueno, acá está esto que les decía, ¿ven? La posición anatómica del corazón, era bastante similar a como se las dejé, ¿sí? El diafragma, las venas cavas superior, inferior. Cuando vimos diafragma en alguna ocasión, yo les había hablado de hiatos o agujeros por los cuales pasan cosas, ¿sí? Pasan cosas. Esas cosas o estructuras que pasan, entre otras, son la vena cava inferior y la arteria, que deja de ser aorta a este nivel y pasa a ser arteria abdominal, a partir de que pasa por debajo del diafragma, ¿sí? Acá tenemos la arteria aorta haciendo el callado, ¿sí? Y del callado emergen tres grandes ramas, ¿sí? Por un lado es el arco aórtico que va al lado derecho, formando el tronco brachiocefálico, del cual va a salir después la arteria carótida, ¿sí? Ascendente, y por otro lado la arteria axilar, sí, va a ser la axilar, pero antes va a ser la subclavia, ¿sí? Del lado izquierdo no tenemos tronco brachiocefálico, sino que ya están divididas. Por un lado vamos a tener la arteria
subclavia, y por otro lado, la carótida ascendente. ¿Sí? A nivel venoso, bueno, ya vimos las venas. Esta sería la arteria o el tronco pulmonar, ¿sí? Que da lugar a las arterias pulmonares, ¿sí? Una para cada pulmón, por supuesto. Y después las venas que llegan de los pulmones al corazón. Fíjense cómo la arteria aorta pasa por detrás de los bronquios pulmonares, ¿sí? Y va por detrás de la tráquea, va por detrás, ¿sí? Cuando vemos sistema respiratorio, vamos a ver, esto es la tráquea, ¿sí? Acá en este nivel son los bronquios. Pasa por detrás y cabalga. Cuando pasa por encima, ¿sí? Así se dice que cabalga, ¿ok? Pasa por detrás hasta atravesar el diafragma, como les dije hace un rato. Vamos a ver si tenemos una imagen de los vasos coronarios, y con eso estaríamos terminando. ¿Sí? Arterias coronarias. Fíjense qué belleza. Obviamente, el corazón no es ningún salame, y la sangre más oxigenada se la lleva a él. Por eso la primera rama que sale de la arteria aorta, fíjense, antes de formar el tronco brachiocefálico, antes de formar el callado, sale las arterias coronarias para quedarse con la sangre más pura. ¿Ok? ¿Está mal esto? No, está perfecto, porque justamente necesitamos que el corazón esté bien nutrido, esté bien oxigenado. ¿Ok? Bueno, arterias coronarias ahí. Fíjense esta suerte de corona que forman, ¿sí? Así que bueno, con esto dejamos por finalizada, o damos por finalizada la clase, esperando que les haya servido, y bueno, cualquier duda o consulta, como siempre, a disposición.